era una zona poco explorada, ya que es una zona de conflicto, era una zona de conflicto acá en Colombia. ¿Cómo es que es su nombre? Mercedes. Mercedes. Sí, señora. Vea pues, estamos yendo hacia la casa de Mercedes. Hasta acá nos trajo la clandestina. De resto vamos a caminar. ¿Por qué? Porque el camino no está tan bueno y Río, la primera vez que Río monta moto. Listo. ¿Listo? Amanecemos en Mesetas, en el Meta, en Colombia. Esta zona se vino a conocer en Colombia hace menos de 3 años. Antes de eso, antes del proceso de paz, era una zona poco explorada, ya que es una zona de conflicto, era una zona de conflicto acá en Colombia, con grupos al margen de la ley. Pero hoy en día es una zona turística y es una zona espectacular que realmente vale la pena visitar. Ayer nos invitaron a dormir en un lugar muy espectacular. Ahí está la clandestina y ayer tuvimos nuestro primer acercamiento al joropo llanero. ¿Sí o no, Rick? Sí. ¿Cómo bailé yo joropo? Regular. ¿Regular? Porque eres así. Regular tirando a mal. Oigan, bailar joropo es demasiado difícil. Eso se baila como pisando cucarachas, así. Pa, pa, pa. No, ayer nos enseñaron arroz con chicharrón. Arroz con chicharrón. Bueno, sí, soy mala. Hola, Isa. Acabamos de desayunar y Don Uriel nos regaló Don Uriel es el dueño de todo esto. Nos regaló una bolsada de mangostinos. ¿Habían ustedes antes probado esta fruta? Vean por favor el manjar. Esto se abre así, como estripándolo así. Así es, dale, dale. ¡Eso! Esto está recién agarrado del árbol. Es babosito. Eso es la cosa más rica que existe. De verdad es lo más rico. O sea, si tienen la oportunidad. Eso es delicioso. Y la cosa es que yo nunca lo había probado así fresquito, como recién sacado del árbol. Y es mucho más blandito. Gas, esa es su pepa. Es su pepa, gas. Todavía. Bueno, aquí estamos arreglando la llantica, ¿sí o no? Uy, sigue el juego. Si se vieron en el video anterior, habíamos acabado de salir del mecánico y vean, sigue el juego. Pero bueno, ya nos indicaron más o menos qué es lo que hay que hacer. Ricky se va a quedar arreglándolo. Mientras tanto, yo voy a ir a el pueblo con... Preséntese. Mucho gusto, mi nombre es Castellanos. Vamos a hacer hoy un día de campesino. De campesino, entonces me voy a ir yo con Castellanos. Ricky se va a quedar aquí intentando arreglar la rueda. Y después yo vengo y te traigo un almuerzo delicioso, mi amor. Eso. Bueno, Algo rico. hágale pues. Primera parada es la plaza del pueblo. Hoy es el mercado campesino, así que vienen todos los campesinos a mostrar sus productos aquí a la plaza del pueblo. Llegó Ricky, mi amor, llegaste y llegó Río, llegó la familia. Vamos, ¿lograste solucionar la llanta? Sí, claro. ¿Sí? Bien. Listo. Listo. Dígame. No voy a esperar que se enfríe. No, hágale pues. Delicioso. La carne, la famosa carne a la llanera. Esta es típica carne que uno consigue. Puedes conseguir en otras partes del país, pero pues es típica de acá, del llano. ¿Qué hubo, amigo? ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo está? Aquí acalorándome. Acalorándose, si esto está caliente, caliente.
¿Cuánto tiempo lleva esa carne ahí? Por ahí como unas 3 horas. ¿3 horas ya? ¡Guau! ¿Y ya está listo o no? Sí, ya va para darle mate. Está para darle mate. Y terminamos este almuerzo con una cortesía de la casa. Frutica, gente, frutica. ¿Cómo es que se llama este sitio? Castellanos. Pa'l rancho. ¿Pa'l rancho? Todos pa'l rancho. Todos pa'l rancho. Pa'l rancho. Si vienen a Mesetas, pa'l rancho. ¿Sí o no, Rick? ¿Qué tal estaba la carne, mi amor? Buenísima. ¿Y cuál es que tienen que pedir? La de res. ¿Sí o no? Es la típica de acá. Es la clásica de acá, la de res. Salimos de almorzar directo hacia nuestra primera panada, el Cañón del Cafre. Para llegar hasta allí hay que caminar unos 15 minutos por potreros y bosque nativo. Este cañón se ve cristalino en verano, de noviembre a diciembre. Sin embargo, nuestra visita habría valido la pena porque conocimos a Doña Mercedes, una mujer que vive en la mitad del monte. Debe caminar más de 3 kilómetros todos los días para salir de su casa y ha tenido que vivir en carne propia la transformación de conflicto a paz de la zona. ¿Cómo es que es su nombre? Mercedes. Mercedes. Sí, señora. Vea pues, estamos yendo hacia la casa de Mercedes. Mercedes vive en un paraíso para muchos, pero en un lugar muy remoto donde jamás uno se imaginaría que vive una persona. Uno pasa, ese es el cañón, ¿cómo se llama? Cañón del Cafre. El Cañón del Cafre, el cañón que les acabo de mostrar. Uno pasa ese cañón y después de subir toda esta montaña, ¿sí o no, Mercedes? Después de subir todo esto, llega uno a su casa. Increíble. ¡Qué casa! Con permiso. Y vea la vista que tiene este lugar. Ah, Mercedes. No ser descortés con ustedes. Muchas gracias. Permiso, Mercedes. ¿Y cuánto es que lleva viviendo acá usted? Y aquí tengo como unos 20 años, puedo decir, más. ¿Y cómo le ha afectado a usted el turismo? O sea, ¿le gusta que haya turismo? ¿Le gusta que venga gente? ¿Le gusta que...? Pues antes, ¿cómo eras? Que nadie conocía esto, porque yo desde afuera, que vengo desde afuera, Mesetas era, o mejor dicho, prohibido venir por aquí. Sí, miedoso la gente por ahí. ¿Y ahora? Ahora pues más bonito que haya gente por ahí. Todo es que sea buena gente, no que no venga gente mala, Claro. porque es así. Qué susto. Gente berraca. De verdad. Bueno, mamita. Espectacular y muchas gracias. Que le vaya muy bien y lo hice por complacerla. Por complacerme nomás, ¿sí o no? Diga, por pura esencia la invité nomás, para no quedar mal, pero igual, no importa, para no quedar, igual aquí vine a dar, me le metí en la casa. Bueno, Mercedes, de verdad. muchísimas gracias, de verdad, y gracias por mantener ese puente tan bonito, Que porque... vuelva cuando quiera. Gracias, Mercedes. Bueno, mamita, que gracias a usted porque vino. Después de conversar un rato con Mercedes, me voy feliz de ver cómo le ha cambiado la vida a estas personas para bien, pasar de estar en incertidumbre en la mitad de una guerra a vivir en paz en medio de las montañas colombianas. Amanecemos cerca al Cañón del Cafre en Malocas del Cafre. ¿Qué tal noche pasaste, Rick? Excelente, delicioso, pura paz. Muchas estrellas, vimos el amanecer, Vimos, estuvo muy lindo. sí, estuvo lindo el amanecer, muy bonito el amanecer. Y Aquí ahora huele a monte. tenemos de vecinas a estas vaquitas. Este es el verdadero llano, despertarnos al lado de él. Ganado. Sí, señores.
Dejamos atrás esta zona de mesetas y nos dirigimos hacia 2 cascadas que nos recomendaron personas locales: Cascada San Antonio y Cascada Telares de Cristal. Hasta acá nos trajo la clandestina. De resto vamos a caminar. ¿Por qué? Porque el camino no está tan bueno y faltan 10 minutos. Entonces no nos queremos arriesgar a dañar la clandestina por no caminar 10 minutos. Bueno, aquí nos van a hacer el favor de acercarnos en la motico y Río, la primera vez que Río monta moto. Vean, por favor, vean. Listo. Bueno, aquí nos está acompañando, la voy a filmar, la voy a volver famosa, Gine. Nos está acompañando Gine. Y Gine es de por aquí, de por la zona, ¿cierto, Gine? ¿Usted dónde vive exactamente? Yo vivo en la vereda San Antonio. Vereda San Antonio. ¡Wow! Vea eso tan azulito. Vean, por favor, eso tan azulito. Demasiado divino, donde nos trajo Ginny. Oigan, vean. Acabamos de llegar, Cascada Telares del Cristal. A lo bien, qué cosa tan divina y tan espectacular. Tiene un arco iris, la piedra es así de por sí, o sea, la bajada de la piedra es así de por sí, naturalmente. Y no, oigan, se ve absurdo. Bienvenidos. Y ahora nos estamos teletransportando para la parte de abajo de la cascada. Que me impresiona que antes a estos lugares no se podía venir.
a todas estas cascadas, a estos pozos, a estos ríos por el conflicto armado. Y hoy en día verlo lleno de gente, verlo lleno de turismo, ver que la gente se está atreviendo a conocer mesetas, me llena el alma y me llena el corazón. Así que gente, dejemos el miedo a un lado y no hay mejor forma de apoyar a toda esta gente que está viviendo el turismo comunitario que viniendo y visitando Mesetas Meta. Ahora nos transportamos hacia una cascada que queda también muy cerquita, que es la cascada, ¿cómo es que se llama? San Antonio. Cascada San Antonio. Y esta cascada es azulita, ¿sí o no, Ginny? Y también hay un jacuzzi. Ah, bienvenidos al jacuzzi del amor. Uy. El tobogán natural. Uy, uy, uy. Y aquí está nuestra super mega guía, ¿sí o no? Sí. Invita pues a toda la gente a venir acá. Les invito a todos a que vengan a San Antonio a conocer las cascadas tan bonitas que hay y todo natural. Sí, señores. Y ¿saben qué es lo mejor? Que la guianza de esta mujer es increíble. O sea, lo lleva a uno a los lugarcitos así que hay poca gente, nadie conoce. Así que recomendada preguntar por Gine. Y Yasmín también. Bueno, listo. Aquí seguiremos disfrutando de esta cascada. Por allá Ricky va para arriba a tirarse desde allá. Él siempre con sus locuras. Y bueno, eso fue todo por este video. Gracias por habérselo visto hasta el final. Y como siempre digo, suscríbanse a mi canal de YouTube. No les cuesta absolutamente nada. Es completamente gratuito y me estarían ayudando un montón. También deja un comentario, manito arriba, un me gusta. Y al final de este video te va a salir otro video para que sigas viendo aún más videos de Isa por ahí. Y en el próximo video van a ver el rafting, cómo nos fue haciendo rafting por el río Güejar, aquí en Mesetas. Un abrazo y gracias por haberse visto este video hasta el final. ¡Chao! Suscríbanse a mi canal de YouTube, no les cuesta nada, suscríbanse. ¡Chao!